Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, puedes donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos da gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buenas vibras desde acá. Vamos a arrancar este caso donde consta de lo siguiente, ¿no? Vamos a tener una función g donde todo el dominio abarca los reales, excepto el 7, y va hasta su conjunto imagen, ¿no? En este caso, g de x nos queda como una función de este estilo, fíjense. X dividido x menos 7 más 7x más a, todo esto dividido 21 menos 3x. Y la idea es que nosotros sabemos que como dato vamos a tener que la imagen de g, en este caso en menos 3, va a ser igual a 0. Una vez que tenemos esto, la idea es encontrar la función inversa de g y luego, en segundo paso, la idea es encontrar la solución de la siguiente ecuación: logaritmo en base 5 del módulo de g inversa de x, ¿sí? Que esto nos va a quedar como 1 más el logaritmo en base 5 del módulo de 12 menos 21x. ¿Está bien? Esa sería la idea fundamental de este ejercicio, ¿no? Quédense tranquilos, como un aviso principal, que parece que es un ejercicio intimidante, pero si nosotros lo sabemos encarar con un buen método paso a paso, vamos a ver que va a ser más accesible de lo que parece. Sin, obviamente, con esto indicar que es demasiado fácil ni nada. Solamente que, ya les digo, es un tema más de orden y de disciplina de trabajo, ¿no? Bueno, como primera cuestión, nosotros podemos encontrar la función inversa. La idea de encontrar la función inversa, para que ustedes entiendan el concepto, si nosotros trabajamos con dos conjuntos que van a estar, supongamos, en este caso un conjunto A, y la llegada va a ser en un conjunto B. Piensen en cada función como una máquina de alguna forma que hace números, ¿sí? Es decir, que toma un número, hace una cuenta y esa cuenta va a dar un determinado resultado. Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros metemos un número X y cuando sale como el número G fabricado en base a X. Esa sería la interpretación de este resultado, ¿no? Por lo tanto, nosotros podemos tener en algunos casos, no en todos, ciertas funciones que hagan lo contrario que hace la primera función, es decir, que vayan en sentido contrario, que deshagan lo que hace la función del principio, ¿no? Entonces, nosotros podemos meter nuevamente este mismo número en esta función y la función inversa lo que va a hacer es devolvernos el mismo número que nosotros habíamos puesto en un principio, ¿sí? Ahora, para esto hay una serie de pasos que hay que calcular, pero la idea fundamental es, básicamente, ¿sí? En primer lugar, para encontrar la función inversa, lo que hay que tener claro absolutamente es quién es, en definitiva, la función original, que es g. Si ustedes observan esta función, nosotros conocemos todo, salvo el dato de cuánto vale la constante a. Pero tenemos una pista porque sabemos, por ejemplo, de dato del problema, que la imagen en menos 3 vale 0. ¿Sí? Entonces, la idea es, usando este dato, que la imagen en menos 3 valga 0, podemos recurrir a lo siguiente, ¿no? Este valor es el valor de x y esto es el valor de la imagen, ¿sí? Es decir, lo que va a ir en justamente de este lado de la ecuación, que es la letra i. Generalmente se le dice así en esta nomenclatura, ¿no? Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar, ¿sí?, todos los valores de la función donde aparezca cada una de estas letras, ¿no? Entonces vamos a tener, fíjense, en cada caso vamos a tener 0 para este valor, que esto nos va a quedar como menos 3 sobre menos 3 menos 7 más 7 por menos 3 más a, todo esto sobre 21 menos 3 por menos 3, ¿no? Entonces ahora tenemos que hacer la cuenta, fíjense. En este caso vamos a tener, ¿no? Acá vamos a tener 0, que esto es igual. Menos 3 menos 7 es menos 10.
menos 3 sobre menos 10, menos con menos se hace más y queda como 3 décimos. Y después vamos a tener 3 por 3 es 9, menos por menos es más, queda 21 más 9, que en este caso va a quedar con 30. ¿Sí? Entonces tenemos un denominador que es de 30, y 7 por menos 3 nos queda menos 21 más a. Con lo cual tenemos una ecuación como para poder trabajar sin problema, ¿no? Vamos a ver. Ahí copiamos nuevamente la ecuación. Entonces la idea ahora, en este caso, es despejar a. Un tema que es importante en estos casos es, siempre que nosotros tenemos ecuaciones y queremos despejarlas, las de variables que corresponden, siempre tienen que pensar ustedes en la ecuación como si fuera una especie de balanza, ¿no? Donde vamos a tener dos platos, los platos miden determinados pesos, por ejemplo, y si nosotros queremos cambiar de alguna forma el peso de alguno de los platos por algún motivo en especial, tenemos que sumar o restar la misma cantidad de peso de los dos lados. Por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera sacarle 1 kilo de este lado a la pesa porque pienso que está muy pesada, también tengo que hacer lo mismo del otro lado, sacarle 1 kilo justamente para que el símbolo sea el mismo. Entonces hay que pensar la ecuación de ese estilo, ¿sí? Fíjense, básicamente la variable que queremos despejar es a. Nosotros tenemos la suma con 3 décimos. Lo que se aconseja siempre es tratar de separar términos en la ecuación, ¿no? Tenemos este término que no tiene a. ¿Qué está haciendo ese término en la ecuación? Está sumando, por lo tanto lo que hay que hacer es restar ambos lados, ¿sí?, de la igualdad para sacarlo finalmente, hacer la operación contraria. Recuerden siempre que toda operación tiene su contraria y ya con eso lo pueden sacar mucho más sencillo, ¿no? Entonces vamos a tener menos 21 más a, todo esto sobre 30, y acá vamos a tener menos 3 décimos. Ahora la cuenta se simplificó un poco más, pero vamos a tener 30. ¿Sí? Una de las cosas que podemos encarar antes de despejar el a, por ejemplo, sería multiplicar por 30 a ambos lados como para eliminar este denominador de ambos lados, ¿no? Entonces vamos a multiplicar ambos lados, vamos a multiplicar por 30, es lo mismo de este lado, ¿sí? Con lo cual ahora anulamos ambos valores de 30 de este lado, y acá lo que vamos a tener, 3 por 3 es 9, 3 por 30 es 90, menos por más es menos 90, dividido 10 es menos 9. ¿Está bien? Y esto nos queda menos 21 más a. Y ahora finalmente hacemos lo mismo, lo único que tenemos dentro de esta ecuación es el 21 que está restando la, con lo cual vamos a sumar ambos lados por 21. ¿Sí? Entonces lo que vamos a tener de este caso es que a nos va a quedar como 12. Entonces la buena noticia de esto es que ya tenemos el valor de a y podemos conocer por completo la función g. Volvemos a reescribir la función g, pero esta vez con el dato de a conocido, que esto nos queda como x sobre x menos 7, ¿sí? Y en este caso más 7x más 12, todo esto dividido menos 3 por x menos 7. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a sacar? Un pequeño detalle, ¿no? Fíjense que en el denominador anterior, pequeño detalle que vamos a repasar, fíjense que este denominador que nosotros teníamos en un principio, que era 21 menos 3x, una cosa que hay que observar acá es que ambos números, tanto el 21 como el 3, son múltiplos de 3. ¿Por qué? 3 es 3 por 1 y el 21 es 3 por 7. Entonces, si uno lo pensara sacando un factor común, en este caso se puede pensar como 3 por 7 menos x. Y tiene ya un parecido con el segundo elemento del denominador. Y podemos inclusive arriesgarnos un poco más y no solamente sacar el número que es el factor común, sino además sacar el signo que corresponde. Entonces, por ejemplo, si nosotros sacamos menos 3, lo que va a ocurrir acá es que cambiamos los signos, ¿sí?, dentro del paréntesis, y esto pasa a ser menos 3 por x menos 7, con lo cual ya ahora se parece bastante más a lo que teníamos del denominador anterior. ¿Sí? Eso tiene un par de ventajas que vamos a ver ahora a continuación, ¿no? Por empezar, si uno quiere sumar dos fracciones distintas, ambas tienen que tener el mismo denominador. Por lo tanto, si nosotros nos fijamos en factores, tenemos el x menos 7 y después tenemos el menos 3 que también está como elemento, ¿no? Entonces lo que habría que hacer, lo que falta completar es multiplicar por menos 3, por lo menos solamente de este lado de la ecuación, para ya tener un denominador común en ambas partes, ¿no?
Entonces esto nos va a quedar, tenemos un denominador común, ¿sí? Y ahora vamos a tener de este lado menos 3 por x más 7x más 12. Entonces ahora g de x, esto nos va a quedar como 4x más 12 sobre menos 3 por x menos 7. ¿Sí? Y esta sería de hecho la fórmula, una de las formas finales que tiene esto. ¿Sí? Y podemos dejarlo ahí también si queremos y ver con qué podemos trabajar, ¿no? Entonces ahora viene la parte de encontrar g inversa. ¿Qué hay que hacer ahora para encontrar g inversa? Bueno, el procedimiento es bastante mecánico, así que no se hagan problema por esto. Lo que es importante es trabajar en la medida de lo posible con un orden, un método, ¿sí? Tratar de ser prolijo con las cuentas, ¿sí? Traten de hacer lo más que puedan y básicamente no creo que van a tener problemas más adelante, ¿sí? Entonces, la primera idea que nosotros tenemos que tener en cuenta es que las imágenes de una función siempre van a estar en el eje y, ¿no? Entonces, nosotros en vez de hablar de g de x podemos hablar directamente de la letra y, que en este caso nos queda como 4x más 12, ¿sí? Dividido menos 3x más 21. ¿Okay? La idea a partir de acá es tratar de, para encontrar la función inversa, pensar la ecuación como si fuera una variable despejada en lugar de la otra. O sea, si ustedes miran esto, básicamente la letra que está despejada o independiente, o mejor dicho, dependiente de la otra es y, está dependiente de x. Entonces la idea sería armar una ecuación que tenga el funcionamiento contrario, es decir, despejar x en función de y. ¿Está bien? Entonces vamos a tratar de orientar todas las cuentas que hagamos ahora, ¿sí? Vamos a tratar de despejar, ¿sí? X en función de y. Ese es como el paso número 1 de esta cuenta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar operaciones a ambos lados para tratar de agrupar que nos quede x de un solo lado de la ecuación y luego el resto de la función como corresponde, ¿no? Lo primero que podemos observar acá, una opción bastante potable sería sacar este denominador. El denominador está dividiendo, la operación contraria de una división es una multiplicación. Entonces podríamos encargar por ese lado multiplicando ambos lados de la ecuación por esto, ¿no? Entonces multiplicamos por menos 3x más 21 y lo mismo de este lado, ¿no? Menos 3x más 21. Entonces ahora este se va a cancelar con este otro, ¿sí? Luego lo que se puede hacer, ¿no? En este caso nos queda menos 3x más 21 por y, que todo esto queda como 4x más 12. Otra opción, por ejemplo, sería, fíjense que acá tenemos una multiplicación, se puede aplicar una distributiva en ambos términos, ¿no? Entonces en este caso vamos a tener menos 3x por y más 21 por y, que esto queda como 4x más 12, ¿no? Entonces ahora la idea es, si nosotros tenemos que despejar la x, básicamente la idea es agrupar los términos que corresponden en cada caso, ¿no? Entonces, si separamos en términos, tenemos de ambos lados de la ecuación, ¿no? Términos que tienen x y términos que no tienen x. Y siempre recuerden que separar de ambos lados básicamente es, básicamente separar en términos es con las sumas y las restas, ¿no? Esa sería la idea principal. Entonces vamos a tratar de agrupar, supongamos que agrupamos las x del lado izquierdo, ¿sí? Yo quiero sacar este término que en conjunto está sumando 4, por lo tanto para sacarlo resto 4x de ambos lados, ¿no? Entonces sacamos esto de este lado y esto nos va a quedar menos 4x menos 3x por y más 21y, que esto me queda 12. Luego, ¿qué hay que hacer? Sacar los términos que no corresponden. Por ejemplo, 21y tampoco tiene x, con lo cual lo que hay que hacer es restar 21y de ambos lados de la ecuación, ¿sí? Entonces, en este caso, 21 menos 21, ¿sí? Sigo acá arriba, esto nos queda menos 4x menos 3x por y, que acá vamos a tener 12 menos 21y, ¿sí? Algo que se puede interesar, ahora ya tenemos todas las x en los dos términos de un solo lado de la igualdad, lo cual buenísimo, ¿sí? Lo que se puede hacer ahora, por ejemplo, es sacar factor común x en este tema, por ejemplo, ¿no? Entonces tendríamos x, fíjense que factor común es cuando el número está multiplicado en ambos términos, ¿no? Entonces esto nos va a quedar, en este caso, como menos 4 menos 3y
Y ahora, otra acción que se puede hacer es, por ejemplo, dividir ambos lados de la igualdad por el término que no tiene la variable que nos interesa, que en este caso es x, ¿no? Dividir ambos lados por menos 4 menos 3i, que es efectivamente el que está multiplicando. Entonces ya con esto, fíjense lo que logramos nosotros, ¿no? Vamos a acomodarlo como se hace siempre, poner las incógnitas primero y los escalares después, ¿no? Ponemos menos 21i más 12, todo esto dividido, menos 3i menos 4. Ya con esto despejado, ya tenemos algo listo como para... Ya tenemos despejada, mejor dicho, la función inversa. Entonces de acá, simplemente lo que hay que hacer es cambiar las letras. Es decir, en donde va a estar la x va a estar la función g inversa, que es la letra i, ¿no? Y donde estaba la letra i vamos a tener la letra x. Ese es el último cambio, es un cambio más de, ya les digo, de nomenclatura, con lo cual ya queda despejado de esa forma. ¿Está bien? Entonces ahora, ya que tenemos la función, ¿qué es lo que nos pedía el ejercicio? La idea es tratar de, una vez que encontramos esta función, hay que resolver una ecuación. Vamos a ver cómo es. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser la idea principal, no? Tenemos que despejar esta ecuación. La idea acá es bastante interesante por lo siguiente. Tenemos que aprovechar algunas propiedades del logaritmo, ya que tenemos logaritmo, ¿no? Que se puedan trabajar mejor. Fíjense lo siguiente, ¿no? Siempre que ustedes tengan logaritmo de cualquier base, si tenemos logaritmo de base A, por ejemplo, de un determinado número, si nosotros lo sumamos con otro logaritmo de la misma base de otro número, esto se puede reescribir como si fuera el logaritmo de la misma base, pero ahora de la multiplicación de ambos números. ¿Está bien? Eso como propiedad siempre sirve. De la misma forma, si con la suma teníamos asociada la multiplicación, ahora con la resta va a ser que la resta de uno con otro es directamente la división entre un término y otro. Entonces, aplicando estas propiedades, la idea sería ordenar esta ecuación para poner los logaritmos del mismo lado, ¿sí? Y luego tratar de aplicar estas dos propiedades en cuestión, ¿no? Entonces vamos a copiar nuevamente esto. Fíjense qué es lo que vamos a hacer, ¿no? En este caso, esto nos queda 1. Supongamos que quiero ordenar los logaritmos del lado izquierdo, ¿sí? De la ecuación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El logaritmo en sí, acá lo que está haciendo está sumando a toda la ecuación, con lo cual lo que hay que hacer es restar el mismo, ¿sí? De ambos lados de la ecuación. ¿Está bien? Entonces tengo logaritmo en base 5, 12 menos 21x. Y lo que logro con esto, fíjense que lo sacamos de este lado, ya tenemos el logaritmo agrupado de esta manera. Podemos directamente aplicar esta propiedad sin problema, ¿no? Lo podemos pensar como una división, entonces vamos a tener logaritmo en base 5 del módulo de g inversa, ¿sí? Todo esto dividido 12 menos 21x, ¿sí? En este caso, en módulo, ¿no? Y lo que vamos a tener en este sentido, que esto nos va a quedar como el número 1. Vamos a hacer la sustitución, reemplazamos, ¿no? G inversa que nos queda menos 21x más 12, ¿sí? Menos 21x más 12, todo esto dividido, menos 3x menos 4. Aclaro, pequeña corrección, ¿sí? Acá mandé un moco, perdón, es con x. Y en este sentido, ¿sí? Dividido, esto también se puede escribir como menos 21x más 12, ¿sí? ¿Cómo se hace la división de estas fracciones? Bueno, esto se multiplica así cruzado, ¿no? Numerador con denominador y el resultado va arriba, y luego denominador con numerador y el resultado va abajo, en el denominador. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente forma, fíjense. Logaritmo en base 5, ¿sí? De, en este caso, menos 21 por x más 12, todo esto por 1, y abajo vamos a tener menos 21x más 12, todo esto por menos 3x menos 4. Cerramos ahí, en módulo que esto nos queda 1. Entonces ahora cancelamos ambos términos. Vamos a tener logaritmo en base 5 de 1 sobre menos 3x menos 4. ¿Sí? Y en este caso, esto nos va a quedar 1. ¿Qué hacemos ahora? Fíjense.
el logaritmo es contrario, ¿sí? Si nosotros elevamos ambos lados de la igualdad a la potencia o a la base del logaritmo, cancelamos el logaritmo, ¿sí? Entonces, 5 elevado al logaritmo en base 5 de algo, ¿sí? Nos queda ese mismo algo. Recuerden que esto sale de la definición del logaritmo, ¿está bien? Entonces, hacemos 5, porque es la base no del logaritmo, elevado a ambos lados de la ecuación. Entonces 5 y logaritmo se cancelan, vamos a tener el módulo de 1 sobre menos 3x menos 4, que esto nos queda como 5. Y ahora, por ser módulo, esto se abre en dos valores. Fíjense, 1 sobre menos 3x menos 4, que es 5 positivo, y el otro, que en este caso nos queda lo mismo, pero en este caso igual a menos 5. Entonces vamos a resolver ambos por separado, ¿no? Acá la idea es, tenemos el x que nos interesa despejar en el denominador. Otra opción, por ejemplo, acá es elevar a la menos 1 ambos lados de la igualdad, porque eso lo que permite es la función recíproca, es decir, sacar o dar vuelta a la fracción, intercambiar numerador y denominador. ¿Okay? Entonces vamos a tener menos 3x menos 4, que esto es un quinto, y de este lado menos 3x menos 4, que esto es menos un quinto. Vamos a sumar 4 de ambos lados de las dos ecuaciones, porque fíjense que en ambos lados de las dos ecuaciones tenemos el 4 restando. Así que esto se nos va, esto se nos va. Tenemos menos 3x, que es 4 son 20 quintos. A 21 nos quedan 21 quintos. ¿Sí? Y luego, en este sentido, vamos a tener menos 3x, y vamos a tener 20 quintos, menos 1, que nos queda menos 19 quintos. ¿Okay? Luego lo que hacemos en ambos lados, dividimos por menos 3. ¿Sí? Lo mismo de este lado. Fíjense, 21 es 7 por 3, con lo cual cancelamos esto, acá nos queda 7, y acá 3 por 5 queda 15, con lo cual una de las x nos queda como menos 7 quintos, ¿sí? Y otra de las x nos queda como menos 19 quintos. Y estas son las dos respuestas del problema. Vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo de una función bien aplicada, ¿no? Nosotros tenemos la nicotina en el cuerpo de un determinado fumador. Varía la concentración en el tiempo según una función determinada, ¿no? Va a ser una constante por E a la, en este caso, n veces, ¿sí? El tiempo. Acá la constante se llama A, ¿sí? Vamos a tener que T está medido en horas, y lo que vamos a ver es que K y A son números reales. ¿Está bien? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Hay una determinada cantidad inicial, ¿sí? Que se va a reducir a la mitad en 22 minutos. Y en una hora vale determinada cantidad, ¿no? Entonces la idea con esto es saber cuál es la cantidad de microgramos de nicotina en 2 horas. Es decir, la idea con estos datos es encontrar esa nicotina a las 2 horas, ¿no? La idea acá es, nosotros no podemos contestar esta pregunta hasta que no sepamos cuántos miden las constantes en cuestión. O sea, no tenemos manera, ¿ok? Con lo cual, la idea central de este punto va a ser tratar, ¿sí?, de reemplazar con los datos que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, acá básicamente lo que nosotros tenemos es lo siguiente. ¿Cuántos son 22 minutos en términos de hora? ¿No? Bueno, básicamente, si una hora son 60 minutos, o sea, haciendo regla de 3, la hora que sean los 22 minutos podemos pensarla como 22 sesentaavos de hora. ¿Está bien? Es una forma de pensarlo bastante interesante, porque ya les digo, nos evitamos de trabajar con decimales y con otras cosas, digamos, que no son, digamos, pertinentes a esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener que el dato que dice el problema es que la concentración inicial, que es a las 0 horas, va a ser, si la concentración inicial se reduce a la mitad, es decir, que la concentración inicial va a ser el doble de la concentración que nosotros tenemos a los 22 minutos. ¿Está bien? Esa sería la forma de traducir
lo que estamos viendo en ese caso. O al revés, pensar por ejemplo que un medio de la concentración inicial nos da esta. Es lo mismo. Pero ya esto nos permite armar una ecuación. Porque fíjense, si reemplazamos la concentración en cero, en esta función nos queda K por E a la A por 0 horas. Y acá vamos a tener 2 veces por K por E a la A por 22 sesentavos. ¿Ok? E a la A por 0 es 1, A por 0 es 0 y E a la 0 es 1. Entonces vamos a tener K directamente y acá esto nos queda como 2 por K por E a la A de 22 sesentavos, ¿no? Fíjense que tenemos K de ambos lados de la ecuación, ¿no? Entonces se podría dividir ambos lados de la ecuación por K, ¿sí? Sacarlo de este lado. Tengan cuidado porque si dividimos de ambos lados de la ecuación, lo que vamos a obtener no es el 0 de este lado, sino el neutro de la multiplicación, que es el número 1. ¿Sí? Pequeño detalle, ténganlo en cuenta esto, ¿no? Y ahora, cuando despejamos acá, esto nos va a quedar un 1, que esto es igual a 2 por E a la A de 22 sesentavos. Entonces, en este punto, queda claro que lo que nosotros podemos despejar esta ecuación es la incógnita A. Y después usarlo en cálculos más adelante, ¿sí? Entonces vamos a despejar A como objetivo, ¿sí? De esta ecuación. ¿Cuál va a ser la idea? Tratemos de ir aplicando operaciones que nos permitan ir despejando los temas. Entonces, por ejemplo, dada esta ecuación que tenemos el 2 multiplicando, podemos multiplicar ambos lados de la igualdad por un medio para sacar el 2 de ese lado. Acá en este caso vamos a tener que esto es un medio igual a E a la A de 22 sesentavos. Ahora tenemos el problema de decir, bueno, ¿cómo hacemos para despejar un exponente? Y el tema acá es que lo contrario a una parte exponencial, ¿sí? Es el logaritmo, con lo cual se puede aplicar logaritmo para, digamos, despejar este dato, ¿no? ¿Y el logaritmo en qué base tiene que ser? Tiene que ser en la base justamente del número que queramos despejar nosotros, ¿no? Entonces vamos a aplicar, si es base E, tenemos que aplicar logaritmo natural en ambas partes, ¿sí? Y esto lo que nos va a quedar va a ser, en este caso, logaritmo natural de un medio, ¿sí? Bajo este número multiplicando, que es el A por 22 sesentavos, y vamos a tener el logaritmo natural del número E. Lo bueno es que el logaritmo natural de E nos queda como 1, ¿sí? Y ahora tenemos que despejar el A, que tenemos el 22 sesentavos multiplicando. Entonces, ¿qué hacemos? Una opción, por ejemplo, es o dividir ambos lados, izquierda y derecha, por 22 centavos o multiplicar por el inverso. Entonces, en este caso, multiplicamos por 60 22avos del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces, 22 con 22 se va, 60 con 60 se va, con lo cual A nos va a quedar como 60 22avos por logaritmo natural de un medio. Y si ustedes lo calculan con calculadora, esto les queda aproximadamente, acá vamos a respetar de usar 4 lugares decimales como lo pide el enunciado, así que esto queda como menos 1,8904, ¿sí? Que este sería el valor en cuestión, ¿ok? Entonces ya tenemos algo un poco más elaborado de la cuenta, ya sabemos cuánto es el exponente A que va a ir acá. Otro dato, por ejemplo, es que en una hora nos da la cantidad de microgramos que es, ¿sí? que tiene de concentración. Con lo cual, otro dato que se puede usar en estos casos, por ejemplo, es que la concentración a una hora nos queda con 60,0329 microgramos. Con lo cual se puede aplicar otra ecuación más. ¿Qué otra incógnita tenemos nosotros, aparte de la variable A? Es la variable de K, ¿sí? Cuánto vale el K en cuestión. Entonces, lo pensamos como ecuación, la concentración a una hora, esto nos queda como la constante K por E a la A, que es este número, ¿no? Por 1, y lo que se puede hacer es, digamos, reemplazar ambos valores, ¿no? Entonces fíjense que en este caso llegamos a esta ecuación, ¿no? Vamos a despejar el K, ¿sí? Entonces dividimos ambos lados por E a la A, ¿sí? Para que nos quede limpia la ecuación. Y ahora K nos va a quedar como 60,0329 dividido en este caso al número que habíamos puesto en un principio, ¿no? Que nos queda menos 1,8904, ¿sí? Y de esta parte, digamos, si despejamos, ¿qué es lo que vamos a tener en este sentido, ¿no? Vamos a tener
que la constante k, con las 4 cifras decimales nos queda 397,5388. ¿Sí? Entonces ya tenemos forma de calcular cuánto nos queda la concentración en 2 horas. Porque en 2 horas, que es lo que pregunta el problema, esto nos queda como K por E a las 2 veces A. Si ustedes reemplazan, ¿no? Se hacen todas las cuentas en la calculadora, esto es más mecánico, así que quédense tranquilos porque no hay problema. Sí, esto es bastante más automático. Bueno, todo esto nos queda como 9,0656 en microgramos. Y ese es el fin de este problema. Con este caso, donde nosotros tenemos esta función trigonométrica que ustedes ven acá. El dominio acá se aclara que es entre 0 y 2pi, ¿sí? Y obviamente va hacia todos los reales. Y tenemos justamente esa forma de función que ustedes ven ahí a continuación, ¿no? 2 por coseno cuadrado de x menos raíz de 3 por seno de pi menos x menos 2. Entonces la idea con este dato es tratar de encontrar lo que serían los conjuntos de, o las raíces o los ceros de la función, ¿sí? En este caso la idea es hallar ceros de h de x, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál es la idea de encontrar los ceros básicamente? ¿O qué es un cero? ¿Sí? El cero, por ejemplo, nosotros decimos que x sub 0, por decirlo a un nombre, es 0, ¿sí? De una determinada función si cuando nosotros lo reemplazamos en esa función vale 0, justamente como lo dice el nombre, ¿no? Si ustedes han visto, por ejemplo, otros casos de funciones donde hay que buscar las raíces, la idea de desarrollarlo es justamente despejar esas funciones igualadas a 0 y ver cuánto queda el valor final. Ese sería el quid de la cuestión. Entonces simplemente esto, la forma de reemplazar, de despejarlo, es igualar la ecuación a 0, ¿no? Y despejar la x. Claramente que si ustedes, como ustedes ven acá, cuando tenemos funciones trigonométricas, lo más probable es que tengamos que aplicar o identidades trigonométricas o algunas herramientas propias de la trigonometría para despejar la cuenta, ¿no? Eso sería la parte más importante. Entonces vamos a ver qué propiedades tenemos, ¿no? Primero es tratar de observar la ecuación y ver qué patrones podemos encontrar nosotros dentro de la misma, ¿no? Primero separamos en términos, ¿no? Tenemos cosenos cuadrados de x y luego tenemos esta que tenemos raíz de 3 por seno de pi menos x y luego el menos 2. Entonces acá nosotros por ejemplo tenemos una resta de dos funciones, una resta dentro del seno, ¿sí? Entonces, en este caso, una opción, por ejemplo, una propiedad que es muy interesante es qué pasa cuando tenemos seno de una suma o resta de ángulos. Entonces, por ejemplo, en este caso, propiedad, cuando tenemos el seno de una suma o resta de ángulos, esto se hace seno del primer ángulo, ¿sí? Por coseno del segundo, ¿sí? Más menos seno del segundo ángulo por coseno del segundo. ¿Está bien? ¿Y por qué lo pongo de esta manera? Porque se respeta si es una suma, acá aparece una suma, y si es una resta, también aparece una resta, ¿no? Eso también aparece en las ecuaciones que tienen coseno, ¿sí? Pero la regla es al revés. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos seno, por ejemplo, de pi menos x, la idea sería hacer seno de pi, ¿sí? Por coseno de x menos seno de x por coseno de pi. ¿Está bien? Recuerden que si tienen la calculadora en grados, pi son 180 grados. Y cuando ustedes hacen seno de 180 vale 0, con lo cual todo este término se anula. Y coseno de pi, en este caso, nos va a quedar menos 1. Con lo cual, este resultado en realidad pasa a ser menos seno de x por menos 1, que ahora pasa a ser seno de x positivo. ¿Está bien? Entonces nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Ahora, la idea es tratar de ver, por ejemplo, entonces esta parte la podemos reemplazar directamente por seno de x. Veamos otras cuentas más, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, con coseno cuadrado de x? ¿Sí? Hay otra identidad que también es importante, bastante conocida, que cuando ustedes tienen la suma de coseno cuadrado con seno al cuadrado, ¿sí? Esto les va a dar el número 1. Entonces es interesante porque se podría despejar, ¿sí? Coseno cuadrado en función de seno, ¿sí? Y la idea de eso es justamente que todo en la ecuación básicamente esté reemplazado por la misma variable.
Entonces, si despejamos coseno cuadrado, ¿qué hay que hacer? Supongamos, restamos seno cuadrado de ambos lados de la igualdad, ¿sí? En este caso, y lo mismo de este otro caso, ¿sí? Vamos a despejarlo de este lado, y lo que vamos a tener es que coseno al cuadrado de x nos va a quedar como 1 menos seno al cuadrado de x, ¿sí? Entonces ahora directamente ya estamos en condiciones de estas identidades reemplazarlas en la ecuación original, ¿ok? Fíjense cómo nos va a quedar esto más adelante, ¿no? En este caso vamos a tener dos veces, en este caso tenemos 1 menos seno al cuadrado de x, todo esto menos la raíz de 3 por seno de x, ¿sí? Menos 2, acá ya reemplazamos todo, esto es igual a 0. Hacemos la distributiva, esto nos queda como 2, menos 2 veces el seno cuadrado de x, luego tenemos menos raíz de 3 por seno de x menos 2, que esto es igual a 0, ¿no? Fíjense que 2 y 2 menos 2 se cancela. Y ahora tenemos estos términos, ¿no? Con seno cuadrado y seno, igual a 0. Como ambos términos están multiplicados por seno, una opción que es interesante es sacar seno como factor común, ¿sí? Entonces en este caso tendríamos seno de x, todo esto multiplicado, en este caso por menos 2 por seno de x, menos raíz de 3, acá una sola vez y acá dos veces, justamente porque tenemos, digamos, la separación como corresponde. Y lo importante acá es tratar de entender de qué estamos hablando en esta ecuación, ¿no? Nosotros tenemos una multiplicación de dos valores, que esa multiplicación nos va a dar 0. Entonces, si una multiplicación nos da 0, en ese caso, eso quiere decir que o uno u otro valor valen 0. ¿Está bien? Esa sería la idea. Entonces, la forma de resolverlo es plantear dos ecuaciones por separado que valgan 0, ¿no? Entonces, vamos a plantear una, por ejemplo. La primera, que vamos a tener que seno de x nos va a quedar 0. ¿Sí? Suponga que lo despejamos de este lado y acá vamos a tener menos 2 por seno de x menos raíz de 3, que esto vale 0, ¿no? Y entonces la idea es tratar de ir despejándolo, ¿sí? Vamos a despejar un poco esta primero. Acá sumamos raíz de 3 en ambos lados, con lo cual esto se nos va. Vamos a tener menos 2 por seno de x, que acá tenemos raíz de 3. Dividimos ambos lados por menos 2, ¿sí? Con lo cual seno de x, en este caso, nos queda como menos raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Y la idea es ahora empezar a despejar estas dos ecuaciones. Entonces, algo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Es lo siguiente. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, que el seno de x a ustedes les da un determinado valor, hay dos respuestas dentro de entre 0 y 2pi que son posibles. La primera directamente es arcoseno del valor en cuestión. O sea, decir ahí, básicamente lo que ustedes tienen es apretar, como vamos a ver ahora, shift seno y ya está, digamos, se despeja el resultado. Si ustedes quieren este resultado en otro intervalo de pi, lo que hacen es sumarle 2kpi, que es la cantidad de vueltas enteras con las que ustedes podrían llegar a ese número en cuestión. Como en este caso el dominio de la función es entre 0 y 2pi, no va a ser necesario que hagamos esto, así que quédense tranquilos, pero a veces pasa que les piden a ustedes que, digamos, despejen un determinado valor en un intervalo puntual. Entonces eso se puede hacer, ¿no? Y el otro valor de seno, el x2, simplemente es pi menos el primero, ¿sí? Más 2kpi. El porqué de todo esto, ya les digo, tienen que ver videos o temas específicos de trigonometría. Nosotros en el canal tenemos más material de esto, así que les invito a que lo vean. Pero por ahora tienen que acordarse nada más que esto, ¿sí? Para que sea más sencillo. Seno y coseno tienen sus propias reglas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo reemplazar cada uno. Vamos a ver, por ejemplo, el x1, que en este caso sería el arco seno de 0, así que apretamos shift, seno, ¿sí? Para que tiene que aparecerle seno a la menos 1, que no es la potencia, sino que es la función inversa, ¿está bien? De 0, y acá queda como 0, ¿sí? 0 pi. Acá yo la computadora, si ustedes se fijan, la tengo en grados, ¿está? Después vamos a ver cómo pasarlo a fracciones de radian, que es bastante simple, pero que hay un pequeño truco que hay que tener en cuenta, ¿no? Y luego x2, ¿cómo nos queda? Como pi, ¿sí? Menos 0, en este caso nos queda como pi. O sea que estas dos son soluciones
igualmente buenas de la primera parte, ¿no? Vamos a ver ahora la segunda, que es el del seno de x. Vamos a tener en x1, acá vamos a aplicar arco seno, de vuelta shift seno, y en este caso tenemos menos raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Acá no tenga miedo, digamos, de poner los paréntesis que hagan falta, ¿sí? Para que la computadora interprete bien todo, ¿sí? Fíjense que acá damos menos 60 grados. Como nosotros vamos a estar entre 0 y 2pi, la idea es hacer lo siguiente. Yo a esto voy a sumarle 180, ¿sí? Que es justamente el ángulo que corresponde con esto, ¿sí? Que son 120 grados. Para pasar la fracción de pi, lo que hay que hacer es esta respuesta ponerla como una fracción de 180. ¿Por qué? Porque 180 son pi radianes, ¿sí? Entonces cuando ustedes lo ponen en fracción de 180 les queda como 2/3, ¿sí? Acá me equivoqué con algo, ¿eh? Disculpen un segundo. Esto va a quedar como menos raíz de 3, ¿sí? Todo esto dividido 2. Déjenme un segundo, ¿eh? ¿Ven? Por eso es importante el tema de los paréntesis. Fíjense, yo voy a poner paréntesis menos paréntesis raíz de 3, lo cierro y después pongo raíz de 2 para que entienda que es ese número en particular, ¿no? Entonces ahora me queda menos 60. Menos 60 es un ángulo que está, digamos, partido con lo que sería, para decirlo de alguna manera, está recorrido en forma inversa. Entonces, lo que hay que hacer es sumarle una vuelta completa, que son 360 grados, y esto ahora sí pasarlo a fracción de pi, que son en 180, que acá sí les queda como 5/3 de pi, ¿sí? Y luego, cuando vamos a la siguiente, que en este caso es pi menos 5/3, por ejemplo, para sacar el segundo valor, ¿qué es lo que hago? Que habíamos dicho que el primero era pi menos el anterior. Pi en este caso son 180. En grados nos había quedado 300, así que me queda menos 120. Como obviamente está en sentido negativo, ¿sí? Para que ustedes entiendan, sentido negativo quiere decir que está recorrido a favor de las agujas del reloj. Positivo en general, en matemática no siempre, pero está recorrido en sentido, este sería el sentido negativo, por eso menos 120. Entonces, para pasarlo a expresar el mismo ángulo en sentido positivo, lo que tengo que hacer es sumarle, ¿sí? En este caso, los 360 grados, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a sumarle 360, ¿sí? Y ahí, ese es el ángulo definitivo, lo pienso en forma de fracción de 180, y ahí me queda como 4/3 de pi. ¿Bien? Eso sería la idea fundamental, ¿no? Entonces, en este caso, una vez que, perdón, 120 es acá, mala mía. Entonces, una vez que tenemos esto, ya tenemos el conjunto de solución de todo esto. Entonces vamos a tener que el conjunto de solución, si lo ordenamos, vamos a tener 0, ¿sí? Pi, y tanto 4/3 como 5/3 obviamente son más grandes que pi, con lo cual en orden van a venir en 4/3 de pi y en 5/3 de pi. Y ese sería el resultado final de esta cuenta. Vamos a ver este problema nuevo que es de cinemática, donde tenemos la siguiente problemática, ¿no? Nosotros vamos a tener un móvil A, ¿sí? Que en este caso, en un instante inicial, va a tener un vector posición inicial, que en general se le llama de esta manera, ¿sí? R es el nombre del vector, y 0 sería como el inicial, que en este caso está ubicado en 0, 0 metros. ¿Está bien? Esa sería la idea. Y lo que vamos a tener es que pasa un móvil A, ¿sí? Que en este caso va a tener una determinada velocidad, que es constante, ¿sí? Que va a valer siempre 10 para x y 0 para y, todo esto en metros sobre segundo, ¿no? Y en este caso vamos a tener un móvil B que no va a estar con una velocidad constante, sino que va a tener una aceleración determinada, y esa aceleración nos va a quedar como 1, ¿sí? Y 0 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Está bien? O sea, estos serían los datos que nosotros tenemos, ¿no? A, que en este caso se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme, y B, que en este caso se mueve con un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? La idea acá es, nosotros sabemos que se encuentran en 0, la idea es encontrar el instante en el que se vuelven a encontrar, o sea, cuando vuelven a compartir la misma posición. Después tratar de ver otro instante con una determinada distancia y después la velocidad del móvil B en una determinada cantidad de segundos, ¿no? Entonces lo primero que hacemos, en este caso,
sería hallar las ecuaciones de movimiento que nos permiten encontrar, ¿sí?, de A y de B, ¿sí?, de movimiento de A y de B. Entonces, por ejemplo, en este caso, supongamos, para A, si estamos en un movimiento rectilíneo uniforme, vamos a tener que la velocidad, como bien dice acá, nos queda una constante, ¿sí? O sea, vamos a tener que nos queda en 10 y en 0 metros sobre segundo. Un pequeño detalle, algo que es no menor. Si ustedes se fijan, algo que dice el problema, obviamente nosotros estamos pensando en términos, digamos, de X y de Y, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, en todos los casos, lo que vamos a tener es que las componentes Y valen 0 en todos lados. Eso sugiere, ¿sí?, que en este caso el problema se puede pensar con un movimiento en una sola dirección, o sea, solamente en el eje X. ¿Por qué? Básicamente se piensa en el eje X porque el eje Y no tiene cambios, ni de aceleración, ni de velocidad, ni nada por el estilo. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, como no tiene cambios, podemos simplificar el problema encarando todo desde la velocidad o el desplazamiento o aceleración, lo que sea, todo en el eje X. Trabajamos todo en un solo eje, ¿no? Entonces, si trabajamos en el eje X, las cuentas van a ser un poquito más simples, ¿sí? Entonces, en el eje X lo que vamos a tener es que la velocidad de A, por ejemplo, nos va a quedar como 10 metros sobre segundo en positivo. Si es un MRU, la ecuación de posición va a ser bastante simple. En este caso, vamos a tener la posición inicial que va a tener A, ¿sí?, más la velocidad de A por tiempo, ¿sí? Entonces, en este caso, como dato, sabemos que la posición inicial vale 0 y luego tenemos la velocidad, que también es dato. Entonces, la posición inicial, la posición de A en función del tiempo, que esto nos queda como 0, más la velocidad de A, que son 10 metros sobre segundo por tiempo. Entonces, la posición de A en función del tiempo, que esto nos queda como 10 metros sobre segundo por tiempo. ¿Sí? Esa sería la idea principal. Vamos ahora con las de B. ¿Okay? En el caso de B, misma cuestión. Nosotros podemos despreciar, digamos, el desplazamiento en Y, ¿sí?, porque ya tenemos todas las variables en 0. Si tenemos una aceleración, acá tenemos un MRV, ¿sí?, entonces las ecuaciones van a ser de MRV y también van a estar en el eje X, ¿no? Entonces, arrancamos por la aceleración, ¿sí?, que en este caso vamos a tener que es 1 metro sobre segundo al cuadrado. Luego tenemos la velocidad, que ahora sí pasa a ser función del tiempo, que esto es la velocidad inicial, ¿sí?, más la aceleración por tiempo. ¿Está bien? Entonces, en este caso, la idea es, fíjense un dato que dice el problema, que el vector, el móvil B parte justamente con la misma posición. O sea, que si dice que parte, implícitamente está diciendo, no lo dice directamente, pero que la velocidad vale 0 al principio porque estaba en reposo. ¿Okay? O sea que para eso quédense tranquilos. Entonces eso buenísimo porque nos permite simplificar más el análisis en cuestión, ¿no? O sea, esto vamos a tener la aceleración, que vamos a tener 1 metro sobre segundo al cuadrado por tiempo, ¿no? Vamos a ir numerando las ecuaciones. Acá es muy importante, chicos, no pierdan el tema del orden de las cuentas, ¿sí? Entonces, para que quede bien, digamos, el resultado en cuestión. Y luego tenemos por último la posición de B en función del tiempo. Fíjense, esto nos queda posición inicial más la velocidad de B inicial por tiempo más 1 medio de la aceleración de B por tiempo al cuadrado. Esto sería, digamos, la fórmula completa de la ecuación. ¿Okay? Entonces, en este caso, ambos valores, ¿no? Tenemos que la posición inicial vale 0, que la velocidad vale 0. También, ¿por qué? Porque, ya les digo, la posición inicial en ambos casos, en ambos móviles, vale 0 en los dos, ¿sí? Y en este sentido, lo que vamos a tener va a ser que la posición en B, en función del tiempo, vamos a tener 1 medio por 1, que es 0,5, si no, digámoslo como 1 medio, en metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado. ¿Está bien? Entonces ya tenemos armado todo el paquete de ecuaciones en cuestión, ¿no? Entonces la idea es decir, bueno, ¿cómo hacemos para buscar el encuentro entre las ecuaciones, ¿no? Entonces, para el encuentro, la idea sería igualar las ecuaciones de posición, que es una forma, digamos, interesante, ¿no? Entonces, acá,
En este caso, para el encuentro, ¿sí?, lo que nosotros vamos a tener es que tenemos la posición de A en función del tiempo, que nos va a quedar igual que la posición de B en función del tiempo. Y ahora igualamos, ¿no? Entonces la posición de A, que esto nos queda como 10 metros sobre segundo por tiempo, y la posición de B, que nos queda como un medio en metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado, ¿no? Vamos a restar ambos lados, ¿sí? Lo mismo de este lado. Fíjense, se cancela esto, vamos a tener 0. Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Fíjense que acá se puede sacar factor común el tiempo, ¿no? Entonces, porque aparece multiplicado 2 veces, ¿no? Entonces, en este caso, esto nos queda de esta manera, ¿sí? Menos 10 metros sobre segundo, todo esto por tiempo. Bueno, en esta multiplicación, para que nos dé 0, tenemos dos opciones. O el primer vector, o el primer término vale 0, o el segundo también vale 0. Si t vale 0, estamos ante la situación inicial, que ambos móviles partían del mismo lugar, ¿no? Entonces ahora nos queda el otro término, ¿no? ¿Qué pasa con este otro? Vamos a tener 0, que esto es igual a un medio de metros sobre segundo al cuadrado por t, menos 10 metros sobre segundo. Por ejemplo, acá la idea es despejar el tiempo, ¿no? Así que sumemos los términos que faltan de ambos lados, 10 metros sobre segundo, por ejemplo, para sacarlo de este lado. Voy a escribir la ecuación al revés, ¿sí? Simplemente para que sea más cómodo. Un medio de metro sobre segundo al cuadrado por tiempo, que esto va a quedar como 10 metros sobre segundo. Lo que se puede hacer ahora es o pasar dividiendo esto, o dividir ambos lados por, ya les digo, 1 metro sobre 2 segundos al cuadrado, y acá lo mismo, no lo voy a escribir distinto para que se entienda, ¿no? Sobre 2 segundos al cuadrado. Entonces, todo esto se va, y acá la idea es la siguiente. T nos va a quedar, hacemos la multiplicación, nos ponemos para arriba, entonces esto va a quedar como 10 metros por 2 segundos al cuadrado, y acá tenemos 1 metro por segundo. Metro con metro se nos va, uno de estos segundos se va con uno de los de arriba. Esto es importante que queden bien las unidades, ¿ok? Y acá en este caso nos queda como 20 segundos. Y ese sería, fíjense, tiene que ser coherente el resultado y tienen que dar bien las unidades. Esto es fundamental. Si las unidades por alguna casualidad no llegan a dar bien, el problema no está bien considerado. Así que tengan cuidado con esto, ¿sí? Luego, la idea, por ejemplo, va a ser tratar de decir cuál es el instante en el que el móvil B se encuentra tantos metros por delante del móvil A, ¿no? Entonces, para pensarlo como ecuación, la idea en este caso sería, sería básicamente la posición del móvil B en un determinado momento va a ser la misma posición del móvil A más 262,5 metros. Eso sería el planteamiento que hace el problema de entrada, ¿no? Entonces, la posición del móvil B, que en este caso nos queda, ¿no? un medio de metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado, que esto queda. La posición de A, que en este caso está dada por 10 metros sobre segundo por t, más 262,5 metros. ¿Qué tiene esta ecuación de raro, no? Esta ecuación, si ustedes se fijan, si nosotros queremos despejar la variable t, la idea es tratar de pensarla, o sea, tenemos que pensarla como si fuera una ecuación cuadrática, ¿sí? Es decir, tratar de pasar todos los términos de un solo lado. Entonces, ambos términos acá están sumando. ¿Qué tengo que hacer? Restarlos de los dos lados para que me quede todo un solo lado de la ecuación. Entonces voy a tener un medio de metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado, menos 10 metros sobre segundo por tiempo, menos 262,5 metros, que esto es igual a 0. Entonces esto se piensa como una ecuación cuadrática. Uno lo que tiene que hacer es mirar cuáles son las constantes que están multiplicadas con cada caso, ¿sí? Por ejemplo, A, que es la que está acompañando al t cuadrado, que vale un medio, B, que es la que acompaña el término lineal, que vale menos 10, y C, que es la de menos 262,5. Una vez que ustedes tienen todo esto, ¿sí?, los dos raíces, el tiempo 1 y el tiempo 2, van a ser la fórmula de Bhaskara, que esta es muy conocida, ¿no? Menos B más menos raíz de B cuadrado menos 4 por A por C sobre 2 por A. Ustedes la calculan y con eso sale. ¿Qué van a tener acá? Una de las raíces, uno de los tiempos le va a dar negativo,
y otro de los tiempos les va a dar positivo, ¿sí? El tiempo que tenemos que considerar resolviendo esta ecuación básicamente son 35 segundos. ¿Tá? Esta es la respuesta. ¿Por qué les digo esto? Porque físicamente no tiene sentido hablar de tiempo negativo, ¿sí? Por lo menos en estos contextos. Después van a ver que hay algunos problemas que se puede jugar un poquito con esa variable, pero no es el caso de esto. ¿Está bien? Así que no se preocupen. Y la idea que nosotros vamos a tener acá es que el tercer paso, lo tercero que pide el problema, es encontrar el vector velocidad de b a los 30 segundos, ¿no? Fíjense que la velocidad de b, en función del tiempo, ¿cuánto nos quedaba? En este caso, nosotros sabemos que b nos va a quedar como 1 metro sobre segundo al cuadrado por tiempo, ¿sí? A los 30 segundos es simplemente reemplazar, ¿sí? Pero viene bien esto para ver qué pasa con las unidades. Si estamos hablando de velocidad, las unidades de la velocidad tienen que ser en metros sobre segundo, es decir, unidades de distancia sobre unidades de tiempo. Entonces cancelamos acá, fíjense que queda metros sobre segundo como tiene que quedar, y esto básicamente van a quedar como 30 metros sobre segundo. Estamos calculando la velocidad, las unidades son de velocidad, así que no hay problema, y ese sería el fin de este caso. Este problema con ángulos y trigonometría que es muy interesante, ¿no? Vamos a tener este triángulo, como ustedes ven acá. Nosotros tenemos los lados marcados acá como A, B y C, ¿sí? Serían estos. Y la idea es, como datos tenemos lo siguiente. Si divido A por B, el cociente de esa división me da 3, el resto me da 5. Si lo sumo, me va a dar 85 y la tangente de este ángulo beta, por otro lado, dato adicional que queda como 16/63, ¿no? Una fracción bastante rara, pero igual puede llegar a surgir. Entonces la idea es tratar de ver cómo armamos, ¿sí? Encontrar los ángulos y todo lo que pide el problema. Otra de las cosas que llega a pedir también es el perímetro, ¿sí? De este triángulo, ¿sí? O sea, básicamente para hallar el perímetro tenemos que encontrar la longitud de todos los lados, incluido también este lado C. Entonces vamos a ver cómo se arma esta ecuación. Primero nos dicen qué pasa cuando dividimos A con B. Esto es un dato que nos da el problema. Es decir, acá tenemos que el cociente vale 3 y el resto vale 5. Es decir, esto si hiciéramos la división, digamos, de una forma primaria, ¿no? ¿Cómo armamos el número en base a esta división? Bueno, A va a ser el resultado de multiplicar B con su cociente y luego sumarle el resto. Entonces esta cuenta que ustedes ven acá es una ecuación que nos permite trabajar con el resto de las cuentas, ¿no? Si tenemos dos letras para despejar, necesitamos dos ecuaciones. Siempre piensen ustedes que en el álgebra, o en la aritmética, siempre esa regla se cumple. O sea, necesitamos misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas para poder encontrarlas todas. Entonces en este caso pasa lo mismo. Fíjense, yo tengo una ecuación que dice A es igual a 3B más 5 y otra que es dato, que es que la suma de ambas nos va a quedar 85, ¿no? Entonces la idea a partir de esto es tratar de pensar, por ejemplo, en estas ecuaciones qué se puede hacer como para trabajarlas un poco mejor, ¿no? Bueno, una opción, por ejemplo, en esto que ustedes ven acá, es tratar de reemplazar o despejar en el sistema y ver qué se puede hacer. Fíjense que una opción, por ejemplo, sería, en este caso, ¿sí? Podemos restar la ecuación 1 menos la ecuación 2 con la idea de eliminar estas A. Entonces vamos a tener, en este caso, A, y en este caso nos queda como menos B. Esto vamos a tener 3B más 5, ¿sí? Pero acá vamos a tener 3B más 5 menos 85. ¿Está bien? Con lo cual pasamos restando 3b de ambos lados, que nos queda menos 4b, y acá vamos a tener 80, ¿sí? Menos 80. Por lo tanto b nos va a quedar como menos 80 sobre menos 4, ¿sí? Es decir que b nos va a quedar como 20. Y luego, cuando reemplazamos este nuevo dato en la ecuación 1, vamos a tener que a nos va a quedar como 3 por 20 más 5, 3 por 20 es 60, más 5 es 65. ¿Sí? Ese sería el resultado final de esta ecuación. Entonces ahora ya tenemos un poco la longitud de los dos lados, ¿sí? Luego, ¿qué es lo que pasa? Como este es un triángulo, como ustedes ven, ¿no? Es un triángulo que no es rectángulo. En general hay ciertos teoremas que son específicos para este tipo de triángulos. En general, los que son más útiles son el teorema del coseno y el teorema del seno. Básicamente, la idea para poder
trabajar con esos dos triángulos es tratar de, digamos, identificar cuáles son los lados o los ángulos con los cuales nosotros queremos trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que nos falta acá es sacar el lado C, ¿sí? Para sacar el lado C, nosotros tendríamos que trabajar con los ángulos que tenemos, digamos, a nuestro favor, ¿sí? Pero, por ejemplo, se puede hacer algo más con el tema del teorema del seno. Fíjense que el teorema del seno lo que hace es relacionar básicamente la longitud de un lado con el seno del ángulo opuesto. Entonces, este teorema lo podemos usar ya que conocemos, por ejemplo, la longitud del lado B y el ángulo opuesto. Podemos arrancar por ahí y luego, por otro lado, sacar la longitud del lado A y el ángulo alfa, por ejemplo. Es una buena opción como para arrancar. Y luego también tener en cuenta que en un triángulo rectángulo la suma de los ángulos nos va a dar 180 grados, ¿sí? Entonces, en ese sentido se puede aplicar los dos sin problema. Entonces vamos a tener, por ejemplo, aplicando en este caso el teorema del seno, ¿sí? La idea sería, vamos a tener, por ejemplo, B sobre el seno, en este caso de beta, que es dato, ¿sí? Esto nos va a quedar como A sobre el seno de alfa, ¿sí? Acá conocemos todo excepto esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá una opción se puede elevar a la menos 1 ambos lados de la ecuación. Entonces, en este caso nos va a quedar como seno de B, seno de beta sobre B, que esto es igual a seno de alfa sobre A. Vamos a multiplicar ambos lados de la desigualdad por A para eliminarlo de acá. Voy a escribirlo al revés nada más, ¿sí? Seno de alfa, que esto es igual a sobre B por seno de beta. Beta es, nosotros lo que sabemos es la tangente de beta, que en este caso son 16/63, con lo cual beta va a ser el arco tangente de estos 16/63, ¿ok? Entonces esto nos va a quedar como A sobre B por el seno de arco tangente de 16/63. Y si nosotros queremos sacar cuánto nos da el ángulo alfa, simplemente tenemos que aplicar arco seno, que es la opción contraria a toda esta ecuación. Entonces alfa nos va a quedar como arco seno de ¿quién? De A sobre B por el seno de arco tangente de 16/63. Digamos, esto parece como que es complejo, pero mi idea es tratar de resolver todo recién al final, ¿sí? Como para, digamos, no ver un poco el procedimiento y no tanto ir a la cuenta, digamos, de una forma menor, ¿sí? Entonces, alfa, por ejemplo, si ustedes hacen la cuenta, esto va a quedar como 53 grados 7 minutos, ¿está bien? Entonces, ahora lo que hay que hacer es decir, bueno, ¿cómo hacemos? Ya tenemos dos ángulos que conocemos. Para un triángulo, siempre la suma de sus ángulos interiores nos va a quedar en 180 grados. Esto se cumple siempre, con lo cual, si despejamos el ángulo que nos falta, que es gamma, ¿sí? Simplemente lo vamos a tener como los 180 grados menos alfa menos beta, que es lo que teníamos en un principio. ¿Está bien? Entonces gamma, en este caso, nos va a quedar como 112 grados y 38 minutos. También si ustedes hacen las cuentas y despejan todo como corresponde. Entonces ahora sí, ya tenemos cuánto nos quedan todos los ángulos. ¿Está bien? Entonces estamos en condiciones de poder aplicar el otro teorema, que es ideal en estos casos, que es el teorema del seno y el teorema del coseno, ¿sí? Básicamente, ¿cuál es la idea central acá? Para el teorema del coseno y para el teorema del seno, lo que hace falta, ¿sí? En este sentido, es tratar de pensar, decir, ¿cuál es el lado que nos falta sacar a nosotros? Este, que es el C. Todo el resto de datos lo tenemos. Entonces, el teorema del coseno, para que ustedes observen, es el lado que nosotros queremos despejar, que es C. La idea va a ser la siguiente. Nos paramos en ese lado. El teorema es bastante similar al de Pitágoras, pero tiene lo siguiente, ¿no? Vamos a tener C al cuadrado, que esto nos va a quedar como A al cuadrado más B al cuadrado, o sea, la misma suma de lados al cuadrados de los otros lados del triángulo, menos 2 veces la multiplicación de ambos lados, y ahora sí por el coseno del ángulo que tenemos enfrente, que es el de alfa. ¿Está bien? Entonces, de gamma, perdón. Entonces, en este caso lo vamos a plantear de esta manera, ¿sí? En ese sentido, si ustedes lo tienen, ¿sí? Lo que vamos a tener es que
c al cuadrado nos va a quedar a al cuadrado, ¿sí? Que en este caso vamos a tener 65 al cuadrado, más b al cuadrado que es más 20, menos 2, a mala mía, menos 2 por 65 por 20 por el coseno, en este caso de 112 grados, ¿sí? 38 minutos. De acá, todo esto está en centímetros al cuadrado, ¿sí? Porque básicamente son las mismas longitudes de los lados que están al cuadrado, ¿sí? Que teníamos al principio. Entonces C, despejado de acá, esto nos va a quedar como 75 centímetros, ¿sí? Haciendo todas las cuentas y qué sé yo. El perímetro básicamente ¿qué es? Es la suma de todos los lados. Entonces acá vamos a tener que esto va a ser A más B más C, que todo esto queda con 65 más 20 más 75, todo esto en centímetros. O sea que el perímetro nos queda en 160 centímetros. Esta era la última pregunta del problema y con esto ya le podemos dar un buen cierre. Es otro problema, ¿sí? Donde vamos a tener, por suerte, un triángulo rectángulo para trabajar, que son dentro de todo sencillos, porque se puede aplicar trigonometría más fácil, ¿sí? Y la idea acá es encontrar cuánto vale el ángulo alfa, ¿sí? De este triángulo, ¿no? Entonces la idea sería tratar de ver con qué opciones podemos trabajar nosotros, ¿no? Entonces, para encontrar el ángulo alfa hay varias opciones, ¿sí? Si ustedes tienen un triángulo rectángulo, como en este caso, básicamente el triángulo rectángulo, ¿qué es lo que tenemos, no? Siempre la trigonometría usa esta regla mnemotécnica, muy útil por cierto, que es el SOHCAHTOA. Ustedes lo habrán sentido nombrar mucho en la secundaria y demás, ¿no? Que básicamente el SOHCAHTOA, ¿qué es? Es tomar en cuenta cuáles son las longitudes, cómo se llaman los lados según donde yo me estoy parando en cada situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este sentido, ¿sí? SOHCAHTOA quiere decir que el seno es el cateto opuesto, la proporción, ¿sí? Del cateto opuesto dividido la hipotenusa. Lo mismo que el coseno, que es el adyacente sobre la hipotenusa, y lo mismo que es la tangente del opuesto sobre el adyacente, ¿sí? Entonces, en este caso, la idea es, una vez que nosotros tenemos esto, ¿sí? La idea es decir, bueno, vamos a trabajar, ¿sí? Cómo podemos relacionar los distintos lados. Acá hay varias opciones, así que quédense tranquilos porque tienen distintas formas de poder sacar el tema, ¿no? El tema que nosotros tenemos con esta cuenta es que no sabemos la longitud de los lados, sino que simplemente están en función de x. Entonces, a lo mejor sería interesante ver si se puede plantear una ecuación que relacione la longitud de los lados, ¿sí? Y de alguna forma de ahí despejar esa longitud, que todas están en función de la misma variable, y ver cómo queda con el resto de los lados y qué sé yo. Entonces, por ejemplo, en este caso, si es un triángulo rectángulo como en este caso, vamos a tener que el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado nos va a dar la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Eso sería la idea. Entonces, nosotros ya sabemos cuánto mide cada uno, la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, en este caso, la hipotenusa al cuadrado va a ser x más 200 al cuadrado. Vamos a tener el cateto opuesto, que es x menos 161 al cuadrado, más x al cuadrado, ¿sí? Esa sería la idea. Entonces lo que hay que hacer ahora es desarrollar todos los términos, ¿no? Fíjense, vamos a tener, esta parte es más mecánica, pero para que ustedes vean la diferencia. Supónganse que ustedes tienen x más 200 al cuadrado, es como decir x más 200 por x más 200. Acá si ustedes hacen la distributiva queda x al cuadrado más 2 por 200 por x, que es más 400x, más 200 al cuadrado, ¿sí? En este caso les va a quedar con 40.000. Y luego tenemos x menos 161 al cuadrado, misma cuestión. Acá vamos a tener x al cuadrado menos 2 por 161, que es 322 por x más 161 al cuadrado, que en este caso queda como 25.921, ¿no? Entonces ahora cuando juntamos todo, esto va a quedar x al cuadrado más 400x más 40.000, que acá nos va a quedar como x al cuadrado menos 322x
más 25.921 más x al cuadrado. La idea ahora es juntar todo de un solo lado de la ecuación, ¿sí? Con lo cual, si ordenamos todo, esto nos queda de vuelta x al cuadrado menos 722 por x menos, en este caso, vamos a tener 14.079, que esto es igual a 0. Y este es el típico caso donde nosotros trabajamos con ecuaciones, ¿sí?, de grado 2, y la idea es tratar de encontrar las raíces de esas ecuaciones. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que vamos a tener, por ejemplo, es, si buscamos los escalares, ¿no? A que vale 1, B que vale menos 722 y C que vale menos 14.079, ¿sí? Simplemente la idea es con Bhaskara despejar cuáles son las ecuaciones. Obviamente acá hay un tema, ¿no? Si ustedes se fijan, de las raíces posibles que puede tener este problema, siempre hay que tomar la raíz positiva, porque nosotros estamos hablando, ¿sí?, de una longitud positiva, ¿sí? Estamos hablando de una longitud de un lado que vale x, que tiene que ser por defecto positiva, con lo cual, por más de que haya una respuesta negativa, ¿sí?, que sea matemáticamente posible, nosotros no lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Entonces, porque justamente no tiene sentido físico para nosotros. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es que x nos va a quedar con 741, ¿está bien? Entonces ahora, ya sabiendo esto, ya sabemos cuánto van a quedar las longitudes de los lados. Por ejemplo, en este caso, si reemplazamos, lo vamos a hacer acá en naranja, al lado. Este lado va a medir 741, ¿sí?, por ejemplo. Este otro acá va a medir 580 y en este caso este va a medir 941. Ya tenemos una idea. Y ahora podemos usar cualquier relación trigonométrica de estas que están disponibles, digamos, a gusto, para despejar el ángulo alfa. Entonces, por ejemplo, si despejamos el ángulo alfa en función de tangente, por ejemplo, tomando el cateto opuesto y el adyacente, ¿qué es lo que vamos a tener? Que la tangente de beta nos va a quedar el cateto opuesto, que son 580, sobre 741. Por lo tanto, beta, que en este caso nos va a quedar como el arco tangente de 580 sobre 741, beta en este caso nos van a quedar como 38 grados, 3 minutos y 4 segundos, ¿sí? Ese sería el resultado final de este caso. Siguiente caso, que consta del problema que a continuación, ¿no? Nosotros vamos a tener una partícula que se encuentra en equilibrio con básicamente tres fuerzas, ¿no? Es decir, vamos a tener una fuerza 1 que está dado en forma polar, ¿sí? Cuando ustedes ven que está dado en forma polar es porque les va a dar por un lado el módulo, ¿sí?, que va a estar en Newton, y por otro lado el ángulo respecto al eje X positivo. Luego acá vamos a tener la fuerza 2, que en este caso vamos a tener que va a estar con su norma, que no la conocemos obviamente, en Newton, y el ángulo, que en este caso van a ser de 180 grados, ¿sí? Y luego vamos a tener para la fuerza 3, ¿sí?, lo mismo, ¿no? La norma de esa fuerza 3 en Newton y el ángulo, que en este caso son 30 grados. ¿Cuál es la idea justamente? Si el sistema está en equilibrio con estas tres fuerzas, la idea va a ser que la sumatoria de todas esas fuerzas nos va a dar 0. Es decir, hacemos la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 y esto nos da el vector 0, ¿sí? Si estamos en el plano, nosotros vamos a tener que el vector 0 justamente son las componentes x e y valen 0. Entonces la idea acá, pensemos en forma genérica, ¿sí?, en forma de un vector genérico. Nosotros podríamos dibujar todos los vectores, pero lo importante acá es tratar de entender el concepto para ver qué cuentas tenemos que aplicar en cada caso, ¿no? Fíjense lo siguiente, yo acá tengo los dos ejes, voy a tener una fuerza cualquiera, ¿sí?, que arranca desde este lado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en este sentido, de esta fuerza, F, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener una norma, ¿sí?, que es una distancia, y voy a tener un determinado ángulo, ¿sí?, que es el ángulo que ustedes ven acá. Si ustedes esto lo piensan como triángulo, básicamente vamos a tener cateto, fíjense, vamos a tener cateto opuesto, parado digamos desde el principio, que es el ángulo correspondiente, y el cateto adyacente. Entonces,
usando la misma fórmula que hicimos antes del SOHCAHTOA, ¿sí? Esta no falla, tengan la mano porque es buenísima. Vamos a tener que en este caso cateto opuesto se identifica con la variable y que tiene, ¿sí?, el vector, que en este caso es esta longitud, que después se ve reflejada acá en este eje. Si es que vamos a pensar, fíjense, esta sería la componente y, ¿no?, que a su vez también es un vector que está apoyado en el eje, ¿no? Y de la misma forma tenemos el cateto adyacente, que en este caso es la variable x, y lo podemos pensar de esta manera. Entonces hay varias formas de pensarlo esto, ¿no? Por un lado, lo que se puede hacer, digamos, la forma más fácil si queremos relacionar módulo, básicamente tenemos lo que sería la hipotenusa, ¿sí? En este caso, estos serían los datos que nosotros tenemos en cada caso, con lo cual lo más factible es trabajar, ¿sí?, con coseno y con seno. Entonces, en este caso, si lo ponemos en forma, la fuerza tiene forma de componente X y de componente Y, ¿sí? O sea, vamos a tener fuerza en el eje X y fuerza en el eje Y. Entonces, pensamos la fuerza como una suma vectorial de esos dos valores. ¿Se entiende? Eso sería la idea. Entonces, en este caso, esta fuerza, si vamos a tener que, por ejemplo, la fuerza X está en el cateto adyacente, vamos a tener que usar coseno. Entonces nos va a quedar como el módulo, ¿sí?, que es la hipotenusa, por el coseno del ángulo, y lo mismo del otro lado, la norma de f por seno del ángulo, ¿sí? Esa sería como la parte fundamental. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque siempre que hacemos suma de vectores, la suma es una operación que se hace bien siempre que nosotros tengamos, por ejemplo, básicamente coordenadas cartesianas, no coordenadas polares como en este caso, ¿sí? Entonces, la diferencia que nosotros tenemos ahí es que si son coordenadas polares, las coordenadas polares son útiles para multiplicar vectores, que eso lo van a ver más adelante con números complejos y toda la historia. No es lo que va a pasar acá, ¿está bien? Entonces, en ese caso, ¿sí?, lo importante es pasar todo esto a coordenadas cartesianas, ¿ok? Entonces, fíjense en este sentido, ¿sí?, la idea sería, hacemos la cuenta, pasamos todas estas, entonces vamos a tener, por ejemplo, la fuerza F1, que esto nos va a quedar. Mismo también lo pueden sacar por fuera, ¿no? Porque también pueden sacar, por ejemplo, a nivel general, por ejemplo, esto sería la norma de F1, todo esto, y luego distribuir el coseno del ángulo y el seno, ¿está bien? Entonces, fíjense, en este caso, F1 nos va a quedar como los 4165 newton por coseno de 270, y en este caso seno de 270, ¿no? Entonces ahora hacemos la cuenta, fíjense, coseno de 270 que nos va a dar 0, ¿sí?, y seno de 270 que nos va a dar menos 1, con lo cual en este componente vamos a tener que esto queda en 0 y menos 4165 newton. Entonces ahora esto, ¿sí?, ya ahora está en forma binómica, ¿sí? O sea, tenemos bien separados cuántos son las componentes en X y en Y. Vamos a repetir lo mismo para las componentes en F y en F3, F2 y F3. Acá lo importante es que tenemos dos incógnitas, con lo cual vamos a necesitar dos ecuaciones para trabajar, ¿sí? Entonces tenemos el módulo F2, todo esto por coseno de 180 y seno de 180, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener, fíjense que coseno de 180 es menos 1, seno de 180 que es 0, entonces esto va a quedar como que F2 en vector va a quedar como directamente la norma, ¿sí?, que en este caso nos queda menos norma de F2, ¿sí?, y 0. Todo esto en Newton, ¿no? Esa sería la idea. Y ahora hacemos lo mismo para F3, ¿sí? Entonces en este caso de F3, que vamos a tener la norma de F3 por coseno de 30 y seno de 30. Entonces en este caso lo que vamos a tener es coseno de 30 que nos queda, ustedes hacen la cuenta, coseno de 30 queda todo este número es raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Entonces en este caso F3 vamos a tener raíz de 3 sobre 2 por la norma de F3, y luego tenemos seno de 30, que en este caso queda un medio, ¿no? Un medio de la norma de F3. Entonces ahora sí
estamos en condiciones, ¿sí?, de poder sumar todos los vectores como corresponde. Fíjense que tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, pero vamos a sacar dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos dos componentes y cada componente tiene su ecuación propia. Entonces, con eso quédense tranquilos. Entonces, en este caso, vamos a tener lo siguiente. Fíjense, la suma de F1 más la suma de F2 más la suma de F3, que esto vale 0. Entonces vamos a tener 0, ¿sí?, menos 4165 newton, más, en este caso, esto que nos queda como menos el módulo de F2, 0, más, y en este caso tenemos raíz de 3 sobre 2 por la norma de F3, ¿sí?, y un medio de la norma de F3, ¿sí? Todo esto va a quedar como 0, 0, porque es el vector nulo, y con esto armamos el famoso sistema de ecuaciones que correspondería en este caso, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer, en este sentido, vamos a igualar todas las componentes en X, ¿sí?, y lo mismo con todas las componentes en Y. Entonces, para las componentes en X, lo que vamos a tener en este caso es 0 menos el módulo de F2 más raíz de 3 sobre 2 por el módulo de F3, que esto vale 0, y luego para ahí, que esto nos queda menos 4165 newton más 0 más un medio del módulo de F3, que esto es igual a 0. Entonces, por ejemplo, de esta ecuación podemos sumar ambos lados por 4165. Entonces vamos a tener un medio del módulo F3 que es 4165 newton. Por lo tanto, módulo de F3 que va a quedar dos veces esto, ¿sí? Si lo pasamos multiplicando, entonces vamos a tener dos veces 4165, que en este caso tenemos 8330 newton. Y de la misma forma, si reemplazamos esto en módulo de F2, fíjense que en X, ¿sí?, menos módulo de F2, si pasamos esto sumando nos queda menos raíz de 3 sobre 2 por módulo de F3, menos con menos se va, y nos queda esta norma que es este número por, en este caso, vamos a tener raíz de 3 sobre 2, que nos va a quedar como 7218 newton. ¿Sí? Con lo cual ya tenemos los módulos de ambas partes por separado. Vamos a ver ahora el caso, digamos, del nuevo ejercicio donde tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a tener un vector A, que en este caso nos queda como 6 menos 2. Luego tenemos un vector B, que está dado por x al cuadrado y 4 menos 3x. Y luego tenemos un vector C, que esto nos queda como 6y al cuadrado, ¿sí? Entonces la idea, una vez que tenemos esto nosotros, la idea es la siguiente, ¿no? La idea es hallar B, ¿no? Obviamente también con C en este sentido. Entonces la idea es hallar B. ¿Qué datos tenemos nosotros? Que cuando hacemos primero el producto escalar entre A y B, esto nos va a dar 28, ¿sí? Sabemos como dato que X es menor que 0, así que esto va a ser importante al momento que tengamos que plantear la cuenta, ¿no? Y luego nosotros sabemos que cuando queremos encontrar C, la idea es que A es ortogonal a C. Entonces, pequeño detalle, ¿no? Como para trabajar. Si A es ortogonal a C, ¿qué es lo que ocurre? Cuando dos vectores son ortogonales, el producto escalar entre ambos va a valer 0. ¿Está bien? Entonces, podríamos empezar, por ejemplo, por ahí, ¿no? Decir, bueno, con estos datos, que son los que tenemos a continuación acá, decimos, bueno, hagamos la cuenta, ¿no?, de cuánto nos queda esa ortogonalidad entre A y C que vale 0. Entonces, en este caso, vamos a tener 6 por menos 2, 6 menos 2, y C, que en este caso nos queda como 6y cuadrado, que esto vale 0, ¿no? Hacemos la multiplicación, componente a componente, y esto nos queda 6 por 6 es 36, más 2 por menos 2 por y cuadrado, que es menos 2y cuadrado, que esto vale 0, ¿no? Y ahora despejamos, fíjense, restamos menos 36 de ambos lados,
esto se nos va, esto nos queda menos 2y cuadrado, que esto nos queda como menos 36. Ahora, dividimos ambos lados por menos 2, con lo cual esto se va, menos con menos es más, y 36 dividido 2 nos va a quedar como 18, ¿sí? En este sentido. Entonces ahora vamos a tener que y al cuadrado nos queda como 18. No hace falta que despejemos el y porque, digamos, en este caso, ya les digo, la idea es despejar x y de hecho ya con estos datos sacamos, por ejemplo, como respuesta que el c vale 6,18. Así que quédense tranquilos porque no es la idea del ejercicio despejar c. Ahora la idea es tratar de ver cuánto queda a y b. Entonces en este caso la idea es con este dato, fíjense que hacemos con a y b, ¿no? Hacemos que a por b, esto nos va a quedar como 28, ¿no? Entonces repetimos la cuenta. En este caso vamos a tener 6 menos 2, todo esto por b, que en este caso nos queda como x al cuadrado, y 4 menos 3x, que esto nos queda como 28, ¿no? Entonces cuando hacemos la multiplicación del primero con el primero y del segundo con el segundo, esto nos va a quedar de esta manera como 6x al cuadrado, menos 2 por 4 que es menos 8, menos 2 por menos 3 que es más 6x, que esto es 28. Lo que se puede hacer es pasar todo un solo lado, ¿sí? O sea que vamos a tener 6x al cuadrado más 6x, ¿sí? En este caso menos, en este caso sería 36 igual a 0. Y ahora la idea sería buscar las raíces, ¿no? Pues fíjense que es una función polinómica cuadrada, ¿no? Entonces vamos a tener que a, que es el componente que vale con x al cuadrado vale 6, b en este caso vale 6 también, y luego c vale menos 36, ¿está bien? Entonces ahora con esto la idea es despejar cuáles son las raíces con la fórmula de Bhaskara, ¿no? En este caso x1, 2 va a ser menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4 por a por c, todo esto sobre 2 por a. Esa sería la fórmula general, ¿no? Y entonces en este caso lo que vamos a saber es que x1 o 2 en este caso puede ser o menos 3 o 2. Con lo cual, como nosotros tenemos que tomar por definición el valor que valga, ¿sí?, que sea negativo, así que este es el valor que elegimos, luego lo que hay que hacer es simplemente reemplazarlo en el parámetro b. Entonces b, como nos queda con x al cuadrado de 4 menos 3x, x al cuadrado es menos 3 al cuadrado, que es 9, y luego tenemos 4 menos 3 por menos 3, que es 4 más 9, que en este caso queda como 13, ¿sí? Y este sería la definición del vector finalmente. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.